Buenas tardes, mi nombre es Karen Paula Sanabria Durán. Para esta exposición voy a explicarles los modelos cualitativos de evaluación. Este modelo se empieza a desarrollar a partir de la década de los 70 gracias a los aportes de Elliot Eisner. Su tesis consistía en considerar la enseñanza como arte y al docente como artista. Bajo esta tesis, el evaluador es una especie de experto en educación, tiene que interpretar lo que observa. Para Eisner, este vínculo depende del contexto de símbolos, reglas o tradiciones. Para lograr este vínculo se deben tener en cuenta tres aspectos: el carácter descriptivo, el interpretativo y la realización de juicios de valor acerca de los méritos educativos. En el carácter descriptivo, este se refiere a la explicación viva y detallada de la situación que contiene un enfoque fáctico y artístico. En este carácter se reconoce el papel que juegan las emociones en la comprensión, el aprendizaje y la construcción del conocimiento. El empleo del lenguaje se justifica como una herramienta que coadyuva o revela la riqueza del proceso a través de emociones. El carácter interpretativo está relacionado con las interacciones que se perciben en las situaciones escolares. Implica utilizar cuerpos teóricos que ayuden a explicar acontecimientos cotidianos y considerar que la conexión entre lo teórico y lo práctico es un proceso crítico y fluido. Esto quiere decir que en los modelos teóricos se mejora tanto la teoría como en la práctica. Realizar juicios de valor en torno a los méritos educativos. Para Eisner, la educación es una actividad de valoración, porque en la misma educación es una actividad normativa. Por consiguiente, el proceso para determinar el valor educativo de los sucesos registrados debe sustentarse en la utilización de criterios adecuados a su propio carácter, es decir, la evaluación implica valorar situacionalmente o en el contexto en atención a las peculiaridades que determinan cada situación educativa. Teniendo en cuenta estos tres aspectos centrales sobre los que se apoya la crítica educativa, se destacan las siguientes características. Es esencialmente cualitativa y procesal. Su lenguaje se centra en la utilización de formas expresivas, se preocupa por presentar los sentimientos además de los hechos, requiere el uso de capacidades de intuición, comprensión y empatía. Desde el punto de vista docente, demanda un entrenamiento adecuado. Por otro lado, según Pérez, 1993, el propósito fundamental de este modelo de evaluación es reeducar la capacidad de percepción, comprensión y valoración de los que participan en los programas o experiencias educativas, que muestran un retrato vivo y profundo de las situaciones y procesos, actuaciones y cualidades emergentes sobre la consideración de los productos y la búsqueda de significados, sobre la construcción de la eficacia. Evaluación como estudio de casos. En la segunda conferencia de Cambridge, realizada en 1975, se profundizó en las características filosóficas, epistemológicas, éticas y metodológicas de este modelo de investigación y evaluación. Según Hawkins y Cummings, 1976, las características más destacadas del estudio de casos son: los datos del estudio de casos son paradójicamente cercanos a la realidad, pero difíciles de organizar. El estudio de casos permite la generalización, ya sea sobre una instancia o desde una instancia. Coloca cuidadosamente atención a las situaciones sociales. Como producto representa un archivo de material descriptivo.
Se caracteriza por poseer un carácter más accesible y público, contribuye a la democratización del conocimiento. La evaluación democrática. Sus principales actores son Steinhaus, McDonald y Eliot. Consideraban que la investigación y la evaluación de la vida del aula es necesaria la aplicación de planteamientos y procedimientos metodológicos naturalistas. Conciben la realidad como un todo vivo y un movimiento tal como se produce en el discurso cotidiano. Las características más importantes son: demanda surgirse en el curso real y vivido de los acontecimientos. Conoce las diversas interpretaciones de aquellos que viven esa realidad. Las opiniones e interpretaciones de los participantes deben expresarse, contrastarse y reflejarse en el informe de la evaluación. Las técnicas recomendadas para recabar la información son la entrevista y los debates. Debe facilitar y promover el cambio y la mejora. Integra el rol del profesor como investigador y evaluador. Fomenta la cultura de la autodeterminación y la autoevaluación. Propicia la emergencia del pensamiento libre y autónomo. Está dirigido a modificar permanentemente la práctica educativa. Invita a los participantes a investigar, experimentar y evaluar permanentemente en su propia realidad natural. Demanda al profesor como evaluador que oriente, promocione, que sea neutral, que favorezca el diálogo, la discusión y la búsqueda y el análisis. Por otra parte, los fundamentos sobre los que se asienta este modelo han suscitado en la actualidad una concepción de la evaluación vista como control de calidad de procesos. Aquí tenemos la biografía. Muchas gracias.